Conceptos en el mundo occidental con tintes religiosos. El judaísmo y el cristianismo. El judaísmo es la religión más antigua de las tres grandes religiones abrahámicas. El cristianismo surgió como una secta del judaísmo en el siglo I después de Cristo. Ambos son dos religiones con raíces comunes en el judaísmo antiguo, pero con diferencias significativas en sus creencias y prácticas. Ambos pertenecen al judaísmo antiguo, pero tienen sus diferentes creencias y prácticas. Por ejemplo, ¿qué es el término judaísmo antiguo? Se refiere a las prácticas religiosas y tradiciones del pueblo judío desde sus orígenes hasta la destrucción del Segundo Imperio en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero para explicarlo, yo siendo historiador, el judaísmo y el cristianismo son religiones que aparecieron pues, en la antigua y sobre todo en el comienzo del Imperio Romano, que al principio el cristianismo fue perseguido, pero finalmente en el siglo IV se quedó como religión oficial de todo el mundo eh, de todo el mundo en el periodo occidental, o los estados occidentales, que era el Imperio Romano en su momento, y a partir de ahí, bueno, pues la religión desde ese siglo, el siglo IV, como he dicho, hasta hoy en día tiene un papel predominante en la vida social, cultural y, bueno, pues política, tanto de nuestro país como del resto del continente y el otro lado del charco. La historia judeocristiana y la ética judeocristiana. La historia judeocristiana se refiere a la influencia mutua de la relación histórica entre el judaísmo y el cristianismo, tanto en sus orígenes como en su desarrollo posterior. Este término puede referirse a los cristianos de origen judío en los primeros siglos del cristianismo o a la herencia judía compartida por ambas religiones. El concepto también se utiliza para describir la interacción entre ambas religiones y sus culturas a lo largo de la historia, incluyendo la influencia ética judeo-cristiana en la sociedad cristiana. La historia judeo-cristiana es una historia al final del recorrido de ambas religiones, que es el judaísmo y el cristianismo, aunque claro, desde los comienzos, porque las dos religiones son muy parecidas, pero tienen sus propias creencias y prácticas totalmente diferentes, el judaísmo y el cristianismo, y a partir de ahí se puede referir a los cristianos de origen judío, que en los primeros siglos del cristianismo, a la herencia judía compartida por ambas religiones. Puede ser ello. Pero también el concepto se utiliza para describir la interacción entre ambas religiones y sus culturas a lo largo de la historia, incluyendo la influencia ética judío-cristiana en la sociedad cristiana. Es decir, que al final la historia judío-cristiana es un recorrido de ambas religiones, desde el comienzo hasta hoy en día, con siempre la ética, claro, la ética dentro del ámbito del cristianismo. La ética judío-cristiana se refiere al conjunto de valores morales y principios éticos que tienen sus raíces tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Estos valores, a menudo compartidos por ambas religiones, incluyen la importancia del amor, la compasión, la justicia, la honestidad y la responsabilidad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, la Torá judía, como en el Nuevo Testamento, la tradición cristiana, proporciona la base fundamental de estos principios éticos. ¿Qué es la ética judío-cristiana? Seguir los valores y principios éticos que tienen ambas religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo. Y además, estos valores a menudo compartidos por las dos religiones, porque las dos pertenecen al judaísmo antiguo, aunque luego tengan sus prácticas y creencias totalmente diferentes, y son, bueno, pues conceptos como el amor, la compasión, la justicia, la honestidad y la responsabilidad, tanto hacia Dios como al prójimo. Esto se ve además en el Antiguo Testamento en torno a la Biblia, que es la Torá judía, como en el Nuevo Testamento, que es la tradición cristiana. Pero que al final estos son las bases fundamentales de los principios éticos. Pero, aunque para resumir qué es la ética judío-cristiana, es ayudar al resto a través de diferentes conceptos, el amor, la compasión, la justicia, la honestidad y la responsabilidad, con los tintes religiosos, de servir hacia Dios y hacia el prójimo, y bueno, por la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que es la Torá judía, como en el Nuevo, que son las tradiciones cristianas. La pedagogía judío-cristiana y la sociología judío-cristiana. Pedagogía judío-cristiana se refiere al sistema educativo que se deriva de las tradiciones y enseñanzas del judaísmo y del cristianismo, enfatizando la transmisión de valores morales, religiosos y culturales de generación en generación. Esta pedagogía se caracteriza por su enfoque en la educación como un medio de desarrollo para el desarrollo integral de la persona, tanto en su dimensión espiritual como ética, y buscar formar individuos virtuosos y comprometidos con la fe y su comunidad. La pedagogía lo que intenta es estudiar cómo nos comportamos y nos enseña una serie de pautas, normalmente los docentes, pero no hace falta que sea la docencia. Hay pedagogos que enseñan a los niños al comportamiento. Pero claro, la pedagogía judío-cristiana son el sistema educativo que deriva de las tradiciones y enseñanzas del judaísmo y del cristianismo, enfatizando la transmisión de valores morales, culturales, religiosos, que es el último,
Porque claro, la pedagogía lo que intenta es llevar a cabo valores morales y culturales, como la ética, que se transmiten de generación en generación. Pues la pedagogía judio-cristiana lo que intenta es lo mismo, valores morales, culturales, religiosos, con el objetivo de que todo vaya en transmisión de generaciones en generaciones. Esta pedagogía se caracteriza por su enfoque en la educación como un medio de desarrollo para el desarrollo integral de la persona. Se centra en cómo la persona va a ir evolucionando poco a poco y cómo va a ir fortaleciéndose poco a poco en torno a su vida y sus relaciones, tanto en la dimensión espiritual, que sería en la fe, como en la ética. Y lo que intentan es formar individuos virtuosos siempre que estén comprometidos con la fe y su comunidad. Es unir el estudio de los valores morales y culturales con los tintes religiosos. Y la sociología judío-cristiana estudia la relación entre la religión y la sociedad desde una perspectiva que considera que la influencia de las tradiciones judías y cristianas, la cultura, la moral y las instituciones sociales. Al final, la sociología es el estudio de una sociedad, o la sociología o de un país. La sociología judío-cristiana es el estudio al final de la sociedad con los tintes religiosos, con esas tradiciones del judaísmo y del cristianismo que son la cultura, la moral y las instituciones sociales. Y se centra en cómo las tradiciones han moldeado la visión del mundo, las relaciones interpersonales y la organización social en las sociedades occidentales y más allá. Esto lo que al final te habla es un estudio casi de la sociedad con esos tintes religiosos de cómo nos comportamos, pero claro, el problema es que la sociología se encarga de la moral, de la cultura, de las instituciones sociales, de cómo se comporta un país, cómo está reaccionando. Y luego a partir de ahí lo que es da los tintes religiosos de la visión del mundo, las relaciones interpersonales, la organización la organización social, las formas en las cuales se estudia al mundo occidental y más allá del mundo occidental, es decir, ir más allá de lo que sería el estudio sociológico, bueno, pues lo que se estudia en los propios sociólogos, que son o sociólogos y sociólogas, es decir, tanto hombres como mujeres. Y es unir casi el pensamiento de la sociología con los tintes religiosos en la sociología y la pedagogía es lo mismo. Es los valores morales, culturales con los tintes religiosos con el objetivo de que las personas tengan una vida más o menos acorde, pero siempre con la fe y la comunidad en su conjunto. El arte paleocristiano se refiere al arte creado por los primeros cristianos durante los primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que se produjo en el año 476. Este arte, aunque influenciado por el arte romano tardío, desarrolló un lenguaje visual propio para expresar las creencias cristianas. Se caracteriza por un simbolismo y sencillez, especialmente en sus inicios, y se divide en dos periodos. El de clandestinidad, que se produjo entre los siglos II y III, cuando la religión era perseguida y no estaba bien vista por parte de las instituciones romanas, y a partir de ahí el cristianismo como religión oficial, a partir del siglo IV en adelante, que es lo que he explicado yo siendo, pues en la historia, la historia de las religiones comienza, o la historia del cristianismo comienza ahí, en el cual a partir del siglo IV se convierte en la religión oficial del Estado romano, o de los estados hoy, del Estado romano del mundo occidental, y ya, bueno, pues se convierte en el arte oficial también del Estado, aparte de la religión. Antes iba o se encontraba en la clandestinidad porque era perseguido el cristianismo. Y el cristianismo primitivo se refiere a la etapa inicial del cristianismo, desde sus orígenes, en el siglo I, después de Cristo, hasta el Concilio de Nicea en el año 325, y este periodo se caracteriza por la expansión de la fe cristiana, la formación de las primeras comunidades y la diferenciación del judaísmo. Ya el cristianismo primitivo aparece en el siglo I y es una religión que es perseguida por las instituciones del Imperio Romano, que a partir del año 325, en el Concilio de Nicea, pues se convierte en la religión oficial, como pasa con el arte paleocristiano al principio, se convierte en un arte en la clandestinidad, porque no estaba bien vista la religión cristiana o el cristianismo. En el siglo IV, como se acerca al poder y se acerca a las monarquías, al imperio, es decir, a los emperadores, pues ya a partir de ahí se convierte en la religión oficial de lo que es el mundo occidental. La psicología judío-cristiana y la psiquiatría judío-cristiana. La psicología judío-cristiana se refiere a la aplicación de la fe y los principios judío-cristianos al estudio de la mente y el comportamiento. Implica la integración de enseñanzas religiosas con la práctica psicológica, buscando una comprensión más profunda en la experiencia humana y ofreciendo un enfoque terapéutico que considera la dimensión espiritual. La psicología judeocristiana es realizar los tintes del estudio o la práctica científica en torno a la mente y el comportamiento humano con la fe y los principios judeocristianos, con el objetivo de
integrar las enseñanzas religiosas con la práctica psicológica. Para, y con ello, pues el especialista lleva a cabo una comprensión mucho más profunda en torno a la experiencia humana, pero lo ofrece como un enfoque terapéutico en el cual pues, mm, explica la dimensión espiritual. Es decir, es unir los principios prácticos de la mente y del comportamiento humano con los tintes religiosos. Y la psiquiatría judío-cristiana se refiere a la intersección entre la práctica psiquiátrica y los valores y perspectivas de las tradiciones judías y cristianas. No es una escuela de psiquiatría formal, sino más bien un enfoque que considera que la religión y la espiritualidad como factores importantes en la salud mental de las personas. Comentar al final esto es sencillo porque, vamos, es algo muy sencillo, en el cual la psiquiatría judeocristiana lo que intenta realizar la práctica psiquiátrica con los valores y perspectivas de las tradiciones del judaísmo y del cristianismo, es decir, con las tradiciones o los tintes religiosos, que no es una escuela formal, no es una escuela de psiquiatría formal, ¿no? Es más enfocar la práctica psiquiátrica con la religión, la espiritualidad, como factores importantes para la salud mental de las personas. Ambos son dos conceptos que intentan unir la práctica, la práctica psicológica y psiquiátrica en el estudio de la mente y el comportamiento de las personas con los tintes religiosos. La literatura occidental y el arte occidental. La literatura occidental se refiere al conjunto de obras escritas en lenguas europeas y sus tradiciones, que abarcan desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, y se caracteriza por una conexión histórica con la literatura griega y romana y su influencia en el desarrollo de formas literarias como la épica, la tragedia y la lírica. La literatura occidental es un estudio desde el comienzo de la literatura, pues desde la antigüedad clásica, pues la literatura griega, romana, que hay tantos historiadores, por ejemplo, Homero, principal figura del ámbito de la literatura, Séneca en la filosofía, o Tito Livio, por poner algún ejemplo, o luego, por ejemplo, la literatura religiosa en la Edad Media, la literatura del humanismo, del Renacimiento, la literatura del Barroco, la literatura del siglo de las Luces, que es la literatura de la Ilustración, la literatura, que eso es toda la Edad Moderna, luego la literatura contemporánea es el romanticismo, como Larra, Espronceda en España, Lord Byron, Víctor Hugo, Lord Byron en Gran Bretaña, Víctor Hugo en Francia. Bueno, también el siglo XVIII, el barroco es el siglo de oro en España, tanto en la literatura como en la pintura. Cervantes, Lope de Vega, Góngora, eh, Quevedo, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega del Renacimiento y otros tantos más. Por ejemplo, hablar también sería del siglo de las luces, por ejemplo, Llanos, Voltaire en Francia, Rousseau, Montesquieu, Kant, Hume y otros tantos del periodo cultural en el siglo XVIII, el naturalismo, lo que hablaba yo del romanticismo, que es Larra, Espronceda, bueno, pues que he nombrado. El naturalismo, por ejemplo, está Galdós, Emilia Pardo Bazán y otros tantos, por ejemplo, y bueno, también está Becker, Salí de Castro. Y, por ejemplo, también comentar ya del siglo la literatura del absurdo, la generación del 98, la generación del 14 novecentismo, la generación del 27, la literatura del absurdo, lo que surge posteriormente, pues luego la filosofía del existencialismo, pero que eso es anteriormente ya al siglo XIX. Y prácticamente hasta la literatura actual, los años, por ejemplo, posteriores a la Guerra Civil Española, por poner, los años 50 también en nuestro país. Y el arte occidental se refiere a las manifestaciones artísticas producidas en la tradición cultural de Occidente, que abarca desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, incluyendo tanto el arte de Europa como el de América, y se caracteriza por una evolución constante que ha visto el surgimiento de diferentes estilos y movimientos a lo largo de la historia, influenciados por factores sociales, políticos, religiosos y filosóficos. El arte occidental y la literatura occidental es igual, desde la época antigua, pasando por figuras como por ejemplo Bernini, Miguel Ángel y otros tantos en el ámbito del arte. Velázquez, Murillo, el Espagnoleto y otros tantos que han dejado huella, bueno, la historia del arte y el recorrido artístico occidental.
Psicología occidental, la psiquiatría occidental. La psicología occidental se refiere al estudio científico de la mente y el comportamiento humano dentro de la conexión de las culturas occidentales. Se caracteriza por un enfoque empírico y científico, utilizando métodos como la observación, la experimentación y el análisis estadístico para comprender el comportamiento humano y los procesos mentales. Totalmente diferente a la psicología judeocristiana, que utiliza así conceptos empíricos, prácticos para ver cómo es el comportamiento humano y la mente. Aquí lo que se utiliza son un estudio científico de la mente y el comportamiento humano dentro de la conexión de las culturas occidentales, que es de forma empírica y científica, en la cual se utilizan una serie de elementos. La observación, la experimentación, el análisis estadístico, pues como es el objetivo de los especialistas para comprender el comportamiento humano, los procesos mentales, pero la psicología occidental, para resumir, es un estudio casi de cómo nos comportamos los seres humanos. Y lo que hace el especialista es ver el comportamiento humano, la mente. Y la psiquiatría occidental es la rama de la medicina que se dedica al estudio, prevención y tratamiento de los trastornos mentales, surgiendo como una especialidad médica a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su desarrollo está ligado a la evolución del conocimiento científico sobre la mente humana y la influencia de factores sociales y culturales. La psiquiatría occidental lo que intenta es una rama de la medicina que se estudia, previene, trata los trastornos mentales de las personas, que surgió ya a finales del siglo XVIII, pero bueno, comienzos del siglo XIX, y que está ligado sobre todo, igual que la psicología occidental, a la evolución del conocimiento científico sobre la mente humana y la influencia de esta, de la mente humana, de factores sociales y culturales. Cómo le afecta, por ejemplo, psiquiátricamente a cualquier persona, tanto individualmente primero, que sería la psicología y la psiquiatría, como luego colectivamente, es decir, su mundo laboral, su mundo social, sería más o menos esa explicación. El objetivo de ella, bueno, hay tantos, por ejemplo, Freud y otros tantos psiquiatras, o la propia hija de Freud, Ana Freud, que dejó huella en el psicoanálisis, como su padre. La sociología occidental y la pedagogía occidental. La sociología occidental se refiere al desarrollo de las teorías de la sociología en los países occidentales, entre ellos que sería Europa y América, y se caracteriza por un enfoque en la modernidad, el individualismo, el capitalismo, la democracia y el cambio social. La sociología occidental es el estudio y desarrollo de las teorías que surgen en Occidente, normalmente es Europa y América, y que el enfoque que lleva a cabo la sociología occidental es la modernidad, el individualismo, el capitalismo, la democracia y el cambio social. La pedagogía occidental se refiere al estudio y la práctica de la educación en el mundo occidental, abarcando desde la antigüedad hasta la actualidad. Se caracteriza por una evolución constante, influenciada por diversos contextos históricos, filosóficos y sociales, y se enfoca en la transmisión de conocimientos, el desarrollo integral del individuo y la transformación social. Es lo mismo, es un estudio casi desde la antigüedad hasta la actualidad. Y luego, además, es una evolución constante que viene influenciada por los contextos históricos, filosóficos, sociales, y lo que intentan es enfocar en transmitir los conocimientos para que haya un desarrollo integral de los individuos y una transformación social importante en la sociedad con el objetivo de ser mejores personas, primero con nosotros mismos y luego con el resto. La filosofía occidental, la historia en Occidente y la ética occidental. La filosofía occidental se refiere al conjunto de tradiciones de pensamiento que se han desarrollado en Occidente, principalmente en Europa y en América, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, y que se caracteriza por su énfasis en la razón, la lógica, el análisis sistemático, aunque también ha incorporado elementos de otras tradiciones como la judeocristiana. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia y el recorrido de los principales pensamientos desde la antigüedad hasta hoy en día, con los principales filósofos, que han ido, bueno, pues, llevando a cabo, bueno, pues, diferentes formas de pensamiento. Pues como antiguamente la religión no tenía mayor protagonismo en la antigüedad ni en la antigua Grecia ni en la antigua Roma, a partir del Imperio Romano, en el siglo IV, pues quedó la religión como principal forma dentro del ámbito político y eso influyó a las ciencias sociales. La historia en Occidente abarca un largo periodo desde la antigüedad clásica hasta la actualidad y se caracteriza por la influencia de la cultura griega y romana, así como el desarrollo del cristianismo, el renacimiento, la ilustración y la revolución industrial. Comprende la evolución de las ideas, las instituciones y tecnologías que han configurado las sociedades en el ámbito occidental o el mundo occidental, como es Europa y América, con un enfoque en la búsqueda de la libertad, la razón y el progreso. En sí, la historia de Occidente un estudio del mundo occidental, desde la edad antigua hasta la actualidad, con la libertad, la razón y el progreso como conceptos,
y, bueno, ese enfoque. Y la ética occidental, arraigada en la antigua Grecia, se centra en el estudio sistemático de la moralidad, el comportamiento humano y las preguntas sobre lo correcto o lo incorrecto. Destacaron Sócrates, Platón y Aristóteles como los principales filósofos que establecieron fundamentos para la reflexión ética, explorando la virtud, la justicia y la felicidad. La ética occidental se ha desarrollado a través de diversas corrientes como el intelectualismo moral de Sócrates, el eudemonismo, que es la felicidad como fin último, el estoicismo, centrada en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, el epicureísmo, placer como principal objetivo de la vida, pero un placer que no es un placer a lo mejor, sino cuando se encuentra uno mal, pues sería buscar casi en el término epicureísmo, pues como algo principal del pero no es un placer sexual ni nada, no es un placer de que la persona se sienta bien, no tiene que ser lo que he dicho yo, sino en el ámbito a lo mejor de cómo se encuentra la persona a través de, pues, de su propio pensamiento, de la ayuda, pues el epicureísmo es el placer de las amistades, de las relaciones, ya sean amigos, pareja, eso, no el placer sexual, que todo es el placer como el principal objetivo, no, el placer es otra cosa, porque hay placeres diferentes. Porque luego el problema es que al final se explica de una manera, bueno, pues de una manera que no es. Y para la reflexión, yo siendo historiador, el epicureísmo es el placer como el objetivo de la vida cuando serían las amistades. Y el utilitarismo de Stuart Mill y otros tantos, por ejemplo, también de Bentham, filósofos importantes en la cultura británica y anglosajona, pues que dicen que la mayor felicidad de una acción es la correcta si se realiza para todos, no para solo los individuos. Por ahí lo que se habla del utilitarismo, de Bentham, Stuart Mill y otros tantos que llevaron a cabo ese término y ese concepto filosófico. La literatura judio-cristiana y el arte judio-cristiano. La literatura judio-cristiana abarca las obras literarias que tienen raíces tanto en el judaísmo como en el cristianismo, a menudo explorando temas religiosos, éticos y filosóficos comunes a ambas tradiciones. Se refiere a textos sagrados como a obras literarias seculares que reflejan e influyen en la cultura y la teología judio-cristiana. Pues al final, el ámbito de la estructura, como es la literatura judio-cristiana, sería el concepto en sí de que son obras literarias que se centran en el ámbito de la vida religiosa. Cualquier arte judío-cristiano, que se refiere a las manifestaciones artísticas que surgieron de la interacción entre las tradiciones judías y cristianas, especialmente en la Edad Media y también en la península ibérica. Este arte a menudo refleja temas bíblicos, símbolos y estilos de ambas culturas, mostrando influencias mutuas y adaptaciones. El arte judío-cristiano incluye obras de arte creadas por artistas judíos, como también temas cristianos, como obras creadas por los propios artistas cristianos que incorporan elementos o temas judíos. En sí son términos o dos conceptos que están relacionados con el ámbito de la religión, tanto del judaísmo como del cristianismo. La filosofía judeocristiana y la teología judeocristiana. La filosofía judeocristiana se refiere a una síntesis de las tradiciones judías y cristianas, especialmente en lo que respecta a la ética, la moral y la visión del mundo. Destaca la creencia en un Dios trascendente, la importancia de la revelación divina y la idea de un propósito plan divino en la historia. La filosofía judeocristiana son la síntesis de las tradiciones del cristianismo y del judaísmo relacionados con la ética, la moral, la visión del mundo. Destaca la creencia en un Dios trascendente, la importancia de la revelación divina, la idea de un propósito plan divino en la historia. Es como unir ese pensamiento filosófico en el ámbito del cristianismo y del judaísmo. Y la teología judeocristiana se refiere al conjunto de creencias y enseñanzas que comparten el judaísmo y el cristianismo, especialmente aquellas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que sería la Biblia hebrea y que son consideradas fundacionales por ambas religiones. También puede referirse a la influencia del pensamiento judío en la formación del cristianismo primitivo, que fue el primero que apareció en el siglo I hasta el concilio de Nicea en el año 325, y a la tradición religiosa que surge de esta. Son términos al final, pues la teología judio-cristiana es casi unir la teología con el pensamiento cristiano y el judaísmo, con lo que respecta al cristianismo primitivo anterior al cristianismo del siglo IV, cuando ya se convierte en la religión oficial del Estado dentro del Imperio Romano. Así que con ello finalizo comentar mis historias. Si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural occidental y religioso, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo, es historia y nos vemos en el próximo vídeo.